Tenía que haberos dado la bienvenida y no lo he hecho. He empezado a hablar del Apolo 13. Así que bienvenidos a este complejo. Probablemente sepáis, y si no lo sabéis, solo hay 3 como este complejo en el mundo. Uno está en Australia, cerca de Canberra. Hay otro en California, en el desierto del Mojave. Y luego está el de Madrid. Esa antena tremenda que tenemos ahí de 70 metros de diámetro, pues equivale al diámetro de la plaza de toros de las Ventas. Así que cualquiera de vosotros que haya estado en la plaza de toros de las Ventas sabe de lo que estoy hablando. Desde aquí afuera no impresiona tanto. Si os dejaran entrar en el complejo y pudierais ver la antena, de verdad impresiona muchísimo. Es una antena tremenda. Y luego tenemos 4 de 34 metros y tenemos la antena que hizo el proyecto Apolo, que se trasladó desde Fresnedillas, donde estaba, aquí al complejo de Robledo. Esta frase tan manida de Apolo tenemos un problema, o Houston tenemos un problema, no se dijo realmente por primera vez en el Apolo 13, ya había habido una ocasión anterior en que se dijo algo similar. Cuando los americanos estaban luchando denodadamente con los soviéticos por ganar la carrera espacial, pues se crea el proyecto Mercury y se empieza a entrenar a una serie de astronautas para volar en el proyecto Mercury y conseguir poner en órbita el primer ser humano. Lo que no sabían los americanos es que los soviéticos ya estaban mucho más adelantados que ellos en cohetería, y 23 días antes de que el señor Shepard, el astronauta americano Shepard, despegara, pues los soviéticos lanzaron a Gagarin. Y Gagarin además dio una vuelta completa a la Tierra, es decir, Gagarin entró en órbita terrestre. Por cierto, Gagarin, el 54 aniversario, si no me equivoco, el 53 aniversario de su despegue fue ayer. O sea que Gagarin salió un 12 de abril. Los americanos no tenían cohetes con la potencia suficiente para poner un hombre en órbita. Entonces lo único que podían aspirar era hacer un vuelo suborbital, un vuelo de 16 minutos de duración. Y claro, en un vuelo de 16 minutos, pues no piensas que necesites nada especial. Al astronauta Shepard le dijeron: chico, vete al baño, haz lo que tengas que hacer, toma agua, no bebas demasiada agua, pero vamos, 16 minutos, esto se pasa en nada. Y efectivamente se preparó, le pusieron todos los sensores biomédicos sobre la piel, le pusieron su traje, lo subieron a la cápsula y lo ataron con los cinturones de seguridad. La cuenta atrás no es el 10, 9, 8, 7 famoso, la cuenta atrás es bastante larga. De hecho, en un Apolo una cuenta atrás duraba 2 meses. Pero bueno, la cuenta atrás de un proyecto Mercury en un Redstone era mucho más grande. Así que, venga, que en 15 minutos sales y en 16 minutos después te recoge el portaaviones, no recuerdo qué portaaviones era, pero bueno, uno de los portaaviones, y damos el bombazo. Pero algo no va bien en la cuenta. Oye, que hay un pequeño retraso, pero no te preocupes, que esto lo solucionamos rápido. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Oye, que ya está solucionado el problema, continúa la cuenta atrás. Por cierto, espera un momento porque es que hay otro problema. Y vuelven a parar la cuenta atrás, y vuelven a pasar tiempo, y vuelven a pasar tiempo. Hasta que por fin dicen: bueno, ya estamos preparados, y en ese momento el señor Shepard dice: Houston, tengo un problema. Luego es obvio que lo de Houston tenemos un problema viene de antes. Lo que ocurre es que en el Apolo 13 era un problema plural, y en el Mercury 1 del señor Shepard era un problema singular. Y dijeron: pues ¿qué te pasa? ¿Te ha dado un calambre? No, es que tengo que ir al servicio. Vamos a ver, te hemos puesto todos los sensores biomédicos, te hemos vestido, estás metido en la cápsula, te hemos atado los cinturones, la cápsula está presurizada, quedan 15 minutos para el lanzamiento, ¿cómo va a ser el servicio? Es que de verdad, yo es que no me voy a poder aguantar.
Dice, venga, hombre, tú eres astronauta, joder, tú has aguantado mucho más que esto en las pruebas, así que ánimo que verás como que sí. Bueno, pasan 5 minutos más. Houston, que tengo que ir al baño. Y claro, el Capcom, la persona que habla con los astronautas, pues miró al director de vuelo y el director de vuelo le dijo que no. Dice, oye, que mira que el director de vuelo dice que no, o sea que lo sentimos mucho, pero que tienes que aguantar. Dice, pues os advierto que como no puedo aguantarme, me lo voy a hacer encima. El que hablaba con él volvió a mirar al director de vuelo y el director de vuelo hizo un gesto como... Dijo, oye, Alan, que tú mismo. Y Alan se lo hizo encima. Claro, luego corren dos historias, siempre hay dos historias, siempre hay leyendas urbanas. Lo que pasa es que esta historia parece tan real. La historia de los pasillos del centro de control dice que los médicos que estaban delante de sus consolas viendo todas las funciones biomédicas de Shepard no pensaron que si se orinaba encima iba a poner en cortocircuito los sensores y no los apagaron. Entonces cuando Shepard se orinó, efectivamente puso en cortocircuito los sensores y le empezaron a dar calambres. Así que, ¡ay! Houston, que me da calambres. En ese momento los médicos se dieron cuenta y lo apagaron. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, es obvio que tenemos que diseñar algún sistema para que en un vuelo más largo o cuando un vuelo se atrasa mucho, un lanzamiento, por motivo que sea, si el astronauta tiene necesidades fisiológicas, pues que las pueda hacer. Y de ahí surgieron una serie de inventos de lo más curioso. Uno de los inventos era una bolsa de plástico que cuando la veías ya te daba horror de por sí. Más o menos cilíndrica, de unos 25 centímetros de diámetro, con un pegamento que se adhería a los glúteos del astronauta. Un pegamento que se supone que funcionaba de maravilla y que pegaba bien, vaya, que no se despegaba. Pero claro, si te sientas y te levantas y tal, pues aquello se arruga y llega un momento en que se despega un poquito para algún sitio. Entonces, una de las cosas de las que más se quejaron los astronautas americanos durante toda la carrera espacial fue de lo mal que olía dentro de las cápsulas. Eso dio a entender el porqué. Para la orina, pues había una bolsa que, si yo iba a saber que os voy a contar todo esto, os había traído una para que la vierais. No, es cierto, tengo una bolsa que está sin usar. Quiero decir que la podría pasar entre un poquito de pasaría. Una bolsa que se adhería a la pierna con un tubo largo y luego una especie de preservativo que tenía un enganche especial para ese tubo para poder orinar. NASA posteriormente inventó una celulosa superabsorbente que era capaz de absorber su peso, 400 veces su peso en líquido. Y así se crea el primer pañal desechable. Pañal al que todas las mamás actuales están extremadamente agradecidas, pues ya sabéis que esto es un invento de NASA. Pero ese pañal desechable no se empezó a usar hasta el año 83. Así que os podéis imaginar lo que era un vuelo tripulado a la Luna, que duraba por término medio 7 días, en las condiciones en las que iban los astronautas en una cápsula tan pequeña, y sí, con muchos filtros de carbono activado y de todas esas cosas, pero vamos, a dar igual. O sea, aquello era lamentable. Las bolsas de orina se cambiaban diariamente y había una válvula especial en la cápsula, se enchufaba la bolsa a la válvula y se expelía al espacio. O sea, lo primero que hemos hecho cuando hemos salido del espacio es ir expeliendo orina. En el fondo es razonable. O sea, si analizamos un poco el reino animal, vemos que todos los machos del reino animal pues dejan su impronta en su territorio.
Unos lo hacen frotándose con los árboles como los osos, otros tienen unas glándulas especiales que expelen un líquido que huele, que apesta, y hay otros que simplemente orinan. O sea, los perros, esa costumbre tienen de levantar la patita y orinar, y de orinar 87 veces es porque está marcando territorio. Y levanta la pata de orina lo más alto posible para que el perro que viene detrás y lo huela diga, joder, el perro que ha pasado por aquí es un perro muy grande, y le dé miedo. Así que, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos ido marcando nuestro territorio. Si vienen extraterrestres, cuando se acerquen a la Tierra, dirán, ¡ostras! Y una de dos, o están muy avanzados, que es lo más lógico, lo más probable, o dicen, este territorio está ocupado. Y además, los que están en este territorio están dispuestos a defenderlo. Pero ¿qué ocurría con lo otro? Lo que no era líquido. Pues esas bolsas se cambiaban a diario también. Se cambiaban y se ponían en un recipiente de plástico. Y en fin, cuando llegaban a la Luna, se trasladaba ese recipiente al módulo lunar. Una vez que llegaban se posaban en la superficie de la Luna, abrían la escotilla y lo primero que dejaban caer la Luna era el recipiente con todos los desechos. Bueno, seguro que está ahí, si no tiene seguro. Es un PowerPoint que se llama A13.2. Bueno, pues eso, lo primero que se dejaba caer sobre la superficie lunar, antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, habían dejado caer el recipiente con los desechos del viaje de ida. Esto viene a cuento de que si los extraterrestres ya habían notado que nuestro territorio estaba marcado, pues si dijeran, bueno, vamos a satélite a ver qué es lo que hay por allí. Primero lo verían lleno de porquería porque hemos estrellado contra la Luna montones y montones de naves. O sea, todas las fase 3 de todos los Apolos, excepto la del Apolo 11, se han estrellado a la Luna. Hemos dejado todas las bases de los módulos lunares. Los módulos lunares los hemos estrellado a la Luna. Hemos estrellado vehículos Explorer. O sea, la Luna es un vertedero espacial, lamentablemente. Así que si los extraterrestres llegan a la Luna y ven el desastre que hay allí, y se les ocurra abrir uno de los recipientes de esos, que espero que para cuando eso haya sucedido ya no existan, se hayan volatilizado o se hayan deshecho, pues dirán, bueno, no solo los habitantes de ese planeta tan bonito marcan su territorio, sino además son unos guarros de mucho cuidado. O sea, en fin. Bueno, como veo que esto no tiene muchas visas de arreglarse muy pronto, os voy a hablar de la Apolo 13. Se había lanzado el Apolo 11. El Apolo 11 había llegado a la Luna, los americanos fueron los primeros quizá por suerte, porque los soviéticos hasta el año 66 iban por delante de los americanos en este tipo de proyecto. Los soviéticos pensaban en mandar un solo cosmonauta, posarlo en la Luna y volverlo a traer a la Tierra. Los americanos, sin embargo, pensaban en 3 y, bueno, al final llegan a la Luna. Con el Apolo 12, el contribuyente americano empieza a decir ya, ¿y para qué gastáis tanto dinero? O sea, cada lanzamiento de estos cuesta 5.000 millones de dólares. O sea, hemos llegado a la Luna los primeros. Nos hemos traído 45 kilos o 50 kilos de muestras lunares. Se han analizado y se ha visto que la Luna no es diferente de la Tierra, que de hecho esto apoya la teoría de que la Luna es un trozo de la Tierra que se desgajó debido a un impacto galáctico hace 4.500 millones de años. Entonces, ¿para qué volvéis otra vez? No, es que hay zonas de la Luna que son más raras que otras y además dejamos muchos experimentos en la superficie y tal. Bueno, Apolo 13.
Y claro, ya llegan los supersticiosos y dicen, joder, Apolo 13, ¿por qué no lo llamáis 14? Además, en Estados Unidos hay mucha superstición con respecto al número 13. Pero NASA es una agencia federal, es una agencia seria. O sea, ¿cómo van ellos a sucumbir a lo de que el 13 es un número de la mala suerte? No, el 13 es un número como cualquier otro. Por cierto, os comento que hay montones de hoteles, sobre todo en Nueva York, en donde la planta 13 del hotel no existe. O sea que el ascensor va de la 12 a la 14. Y en algunos la planta 13 sí existe, pero está vacía. Porque claro, hay gente que dice, me estáis engañando, lo llamáis 14, pero realmente es la 13. Entonces, para que nadie se llame a engaño, hay hoteles que tienen una planta que es la planta 13 que está vacía. La utilizan de almacén o de lo que quieran, y allí no se aloja nadie. Entonces, hubo mucha polémica con respecto a lo del nombrecito. ¿Por qué lo llamáis Apolo 13? NASA dijo, pues porque el 13 es un número como cualquier otro. Y ya está, como motivo. Vale. Os he comentado antes que una cuenta atrás no es el 10, 9 o 7. Una cuenta atrás tarda, en el caso de un Apolo, primero hay que ensamblar las fases, eso se hace en un edificio especial, luego se traslada el cohete ya ensamblado a la zona de lanzamiento y luego hay que cargarlo de combustible y hay que hacer pruebas y asegurarse, conectarlo al suministro eléctrico y comprobar que todos los instrumentos funcionan, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que se hacen de manera habitual es que los tanques de oxígeno que lleva el módulo de servicio se presurizan a su máximo nivel y luego se abren las válvulas hasta que se caen al 50%. Y eso se hace para asegurarse de que las válvulas funcionan bien, de que todos los circuitos no tienen obstrucciones y luego vuelven a presurizarse hasta el 100%. Bueno, pues en el Apolo 13, el tanque 2 de oxígeno lo presurizan al 100% sin ningún problema, pero cuando abren las válvulas para despresurizarlo, se queda en el 95%, no baja de él. Hombre, eso, pues vamos a ver, vamos a coger y vamos a meter aire a presión en los conductos y en las válvulas, vamos a abrir las válvulas, vamos a ver si hay alguna obstrucción, vamos a ver si tal. Lo hacen, vuelven a probar y aquella no baja. Estos tanques de oxígeno llevan dentro un calentador, un radiador. El radiador sirve para dar más presión al oxígeno, llevan además un ventilador para homogeneizar la mezcla, para homogeneizar el oxígeno, no la mezcla, porque son de oxígeno. Y pues hay un iluminado por ahí que dice, va, muy fácil, ponemos el calentador en marcha, hacemos que el oxígeno líquido se evapore, que aquello coja presión, y cuando aquello coja presión, verás cómo se ventila, cómo tiene ventilas. Ah, pues muy bien. Bueno, efectivamente, ponen el calentador en marcha y lo tienen en marcha 8 horas, y a las 8 horas consiguen que la presión del tanque 2 de oxígeno se ponga como se tiene que poner, al 50%. Represurizan a lo normal y hacen la marquita que dice, esta prueba está pasada. ¿Tienes tú el puntero? Sí. Vale, pues cada vez que quieras que le pasemos, la vamos a dejar igual. Ah, ya está, fenomenal. Vale, me apuntas con el puntero allí a la pecera y yo te voy cambiando las imágenes, ¿vale? ¿Te parece bien? Me parece fenomenal. De hecho, ya puedes ir a la serie. Es el Apolo 13, Carlos. Es el Apolo 13, efectivamente. Esta es la insignia que llevaban los astronautas del Apolo 13. En el Apolo 1, los astronautas pidieron permiso para dibujar una insignia que les identificara, un logo. Recibieron el permiso y a partir del 7, que fue cuando volvieron a empezar a volar seres humanos, pues cada Apolo diseñaba su insignia. Y esta fue la insignia que diseñaron los señores del Apolo 13. Bueno,
Ahí tenéis un Saturno 5. Aunque las proporciones no se ven muy bien, si os fijáis en la parte de abajo hay coches. Y fijaros el tamaño del coche. Con respecto a lo que es el Apolo 13. El Apolo 13, el Saturno 5. El Saturno 5 fue el cohete más grande que se ha hecho nunca y el cohete que tenía, desplegaba más energía. Va montado en un Caterpillar o en una oruga y va camino de la zona de lanzamiento. Lleva adosada una torre, de esa torre roja, que es lo que se llama la torre umbilical, que tiene 9 pasarelas y que a través de esas pasarelas se accede a diferentes partes de la nave, pues para comprobar presiones, lecturas de aparatos, etcétera, etcétera. Y por la plataforma número 7 es por donde los astronautas pasan a la cápsula de mando. El Saturno 5 es un cohete que tiene 112 metros de altura y, para que os hagáis una idea, estamos hablando de una casa de 40 pisos. O sea, las torres Kio, me imagino que las habréis visto todos o casi todos, tienen la altura que tenía un Saturno 5. Allí al fondo se ve otra torre, esa es otra torre que se adosa a esta, que es la torre móvil, y durante 2 meses este cohete tan impresionante está en la base de lanzamiento, esperando, mientras hacen todas las pruebas. Durante esos 2 meses fue cuando se descubrió el problema del tanque de oxígeno número 2, que luego de alguna manera pues se dijo, no pasa nada. Pero continúan las pruebas y uno de los señores que está haciendo pruebas descubre que hay unas lecturas un tanto extrañas en un tanque de helio supercrítico. Es un tanque de helio que va en la zona de aterrizaje del módulo lunar y que sirve para dar presión al combustible, porque cuando llegas a la Luna estás en un sexto de la gravedad terrestre y además estás a 100 kilómetros de altura, con lo cual corres el peligro de que el combustible no se distribuya de manera uniforme, y para ello ese tanque de helio supercrítico lo que hace es dar la presión necesaria. Bueno, pues las lecturas del tanque supercrítico dan la impresión de que algo no funciona como debe. Así que el señor que ha hecho estas medidas va a ver a su jefe y le dice, oye, que estas medidas que tenemos aquí no es que detecten una avería, pero da la impresión de que hay algo raro. Bueno, pues hay algo raro. Lo que se le ocurrió a ese señor, que debía tener ese día mucha prisa porque lo mejor tenía una barbacoa a su casa, fue cambiar el plan de vuelo. Dijo, no pasa nada. Cambiamos el plan de vuelo. Los astronautas entran a la cápsula lunar 3 horas antes de lo previsto, verifican que está todo bien, y si está todo bien, bajan y se acabó. No pasa nada, esto no tiene importancia. O sea que os dais cuenta de que ya no es el Apolo 13 en sí, es que están sucediendo una serie de cosas que no son habituales. De cualquier manera se determina que la cuenta atrás va bien, los astronautas se suben a la cápsula y el día 11 de abril, a las 13 horas y 13 minutos de Houston, despegan. Y yo ahora me pregunto, ¿no estamos tentando la suerte para la cuenta? O sea, que le llaméis Apolo 13, vale, pero que lo hacéis a las 13 y 13, ¿no podían ser las 14:01 o las 12:58? Pues no, salió a las 13 y 13. Y fijaros que el problema ocurrió el día 13. Apolo había salido el día 11 de Saturno. Vamos a ver quiénes eran los tripulantes de esta misión, Apolo 13. Esto es una cosa que quería además contaros. Esta es la tripulación principal. NASA tenía siempre para todos los Apolos una tripulación principal y una tripulación de reserva.
por si ocurría algo con la tripulación principal, que el proyecto no se retrasara. Además, en todas las tripulaciones tenía que haber alguien que hubiera volado previamente, o sea, que tenía que ser alguien que viniera o del proyecto Mercury o del proyecto Gemini. Como mucho, en los Apolos me parece que solo de cada 3 tripulantes había uno que no había volado antes. Las 2 tripulaciones se suponía que tenían que hacerlo todo por separado. Además es lógico. O sea, si vamos a hacer una excursión en autobús a la montaña y subo a la tripulación principal y a la secundaria en el mismo autobús y el autobús se cae por un barranco, pues me he quedado sin tripulación. Entonces, subo a la tripulación principal en un autobús y a la secundaria en otro autobús. Cuando hago las pruebas y cuando hago los ejercicios y cuando me entreno, una tripulación lo hace por su lado y la tripulación de reserva por otro. Y además así se crea una sensación de equipo que es muy importante. Y es muy importante porque hay montones de cosas que el comandante de la nave o el piloto del módulo lunar o el piloto del módulo de mando las hacen de una manera diferente a lo que dice el procedimiento, pero con los mismos resultados. Entonces, a lo que iba. Esta es la tripulación de reserva de aquel vuelo, que estaba formada por John, Swigert y Duke. Bueno, pues en el caso del Apolo 13, para más tal, estas tripulaciones convivían. O sea, hacían todo juntos, hacían sus barbacoas juntos, iban a todas partes juntos, y entonces, 3 días antes del lanzamiento, el señor Duke le dice al director de vuelo: oye, uno de mis hijos tiene sarampión. Dicen: ostras, uno de tus hijos tiene sarampión, luego lo más probable es que tú seas portador del sarampión. ¿Lo has pasado pequeño? Y dice: sí, yo sí, no tengo ningún problema. Le preguntan a Swigert y dice: sí, yo lo he pasado también. Le preguntan a Young y dice: sí, por supuesto. Pero cuando van a la tripulación principal, Martin le dice: no, yo de pequeño no pasé el sarampión. Bueno, pues ahora lo lógico hubiera sido coger la tripulación principal, quitarla y que la tripulación de reserva hiciera el vuelo. Sin embargo, se hizo otra cosa diferente a lo que se ha hecho siempre. Se cogió al señor Swigert, se le cambió por Mattingly y dejaron al comandante y al piloto del módulo de mando de la tripulación principal. Con lo cual, la tripulación final que quedó fue esta: el comandante Lowell, Swigert y Hayes. O sea que daros cuenta que en esto del Apolo 13 había un montón de cositas que no funcionaban como se suponía que tenían que funcionar. Esta es la placa. Todos los módulos lunares llevaban una plaquita en una de las patas en las que se indicaba el Apolo que había sido, cuándo se había lanzado y quiénes eran los tripulantes, y tuvieron que hacer la placa a toda prisa y cambiar el nombre que tenían aquí, que decía Mattingly, por Swigert. Pero bueno, lo hicieron a toda prisa. Dicen que lo pusieron en el módulo lunar, aunque el módulo lunar ya estaba montado sobre el Saturno y estaban las puertas cerradas, pues a lo mejor lo pusieron sobre el módulo lunar. Y empieza el viaje. Ahí es cuando ya sí es lo de los 10, 9, 8, etc. Por cierto, la primera fase de un Saturno 5 tenía algo más de 10 metros de diámetro y unos 30 metros de altura, 5 motores además F2, 5 motores tremendos, y el combustible que tenía era una cosa que se llamaba RP1, que era un compuesto de queroseno, pero súper refinado, y oxígeno líquido. Cuando el Saturno 5 desplegaba toda su energía en la salida, la energía desplegada equivalía a la de la bomba que se tiró sobre Hiroshima. O sea, hablamos de medio megatón de energía.
El motor central era fijo, los 4 motores exteriores eran orientables y de esa manera conseguían que la nave, si cabeceaba, pues variando la posición de los motores orientables, volviera su trayectoria. La potencia de este bicho era tal que para asegurarse de que no se deshacían trocitos cuando los motores arrancaban, pues los motores empezaban a ponerse en marcha 8 segundos aproximadamente antes del 0. O sea que cuando hacían 10, 9, 8, en el 8 el motor central ya se ponía en marcha. Pero solo el motor central. Los demás motores se ponían en marcha con 300 milisegundos de diferencia en diagonal, 2 y 2. Y en los 7 segundos restantes adquirían la potencia que hacía falta para levantar la nave, para levantar el cohete. El cohete pesaba 3.000 toneladas métricas, o sea que en Estados Unidos cuando se habla de toneladas, hablan toneladas de libras, pero esto eran kilos, 3.000 toneladas métricas. Y el empuje que generaban esos 5 motores era de 3.500 toneladas métricas. Esa primera fase solo ardía 2 minutos y medio, aproximadamente. Y en liberar la torre, que la torre tiene justo la misma altura que el Saturno, que son 112 metros, tardaba 10 segundos. O sea que, si realmente lo pensáis, o si habéis tenido la suerte de ver un lanzamiento, aunque sea en películas antiguas, veréis que el Saturno sale muy despacito, muy despacito, muy despacito. Sin embargo, cuando ha transcurrido 1 minuto y 20 segundos desde el despegue, los astronautas ya están sometidos a 4 Gs de presión. O sea que la aceleración que tenía era considerable. En esos 2 minutos 20 segundos que ardía esa primera fase después de sobrepasar la torre, el cohete se ponía a 67 kilómetros de altura y a 8.700 kilómetros por hora. O sea que esa fase empujaba. Una vez que todo el combustible se había gastado, pues esa fase se soltaba, caía al mar. Con lo cual me estoy dando cuenta de que no solo estamos dejando hecho un Cristo la Luna, sino que están, bueno, la Tierra desde hace muchísimo tiempo. Yo espero que todos estos trozos que caen al mar al final se cubran de corales o sirvan de madriguera de algún pez o algo, y a lo mejor hasta sirve de algo. La segunda fase era, el combustible era oxígeno líquido e hidrógeno líquido, también tenía 5 motores, pero eran más pequeños, eran motores J. Además es lógico, porque nos hemos desprendido de 1/3 del peso del cohete. Hemos gastado todo el combustible de la primera fase y además hemos soltado la primera fase, con lo cual el cohete pesa muchísimo menos. La segunda fase se ponía en marcha y esa ardía durante unos 6 minutos, y en esos 6 minutos ya el cohete alcanzaba alturas de 180 kilómetros y velocidades de 22.000 kilómetros por hora. O sea que, pensad un poco, en 8 minutos y medio, desde que el cohete despega, se ha puesto a 180 kilómetros de altura y va a 22.000 kilómetros por hora. A pesar de eso, eso no era suficiente para ponerlo en órbita terrestre. Faltaba un empujoncito más. Esta segunda fase había agotado el combustible, se desprendía, arrancaba la tercera fase en 2 minutos y algo, ponía el cohete en órbita. Bueno, pues durante el Apolo 13, la segunda fase, el motor central, se apaga 2 minutos antes de la hora. Entonces todo el mundo dice, pues ahora qué va a pasar, pues ahora nos vamos a quedar cortos, y si nos quedamos cortos, pues con la tercera fase solo no vamos a poder llegar a la Luna. Pero claro, alguien dice, no, se cierra la válvula del motor que se ha apagado y el combustible de ese motor se usa en los otros 4 durante un poco más de tiempo y se consigue la órbita. Y entra en órbita. Fijaros que hasta ahora ha habido un montón de indicios de que la misión no iba todo lo bien que debía. Sin embargo, ya todo el mundo estaba muy contento. Bueno, pues ya está, hemos superado el problema que tienen todos los Apolos. Todos los Apolos habían tenido algún pequeño problemillas sin importancia. Pues el problemilla de este ya estaba superado. Se había apagado el motor, habían conseguido ponerse en órbita a pesar de todo,
y se acabó. Entonces, una vez que están en órbita terrestre, dan un par de vueltas y en el momento apropiado, la tercera fase se pone en marcha durante 6 minutos y pico. El vehículo coge la velocidad de escape y sale de la tracción terrestre. Vamos a decir, sale de la tracción terrestre, no, porque de la tracción terrestre no sale hasta que no ha viajado 300 y pico mil kilómetros, pero vamos, lleva la velocidad suficiente para superar la tracción terrestre. Ya van camino de la Luna, ya la cosa va más tranquila, verifican todos los instrumentos, ven que todo va bien y ha llegado el momento de extraer el módulo lunar. El módulo lunar va encerrado en una especie de tronco cono que tiene 4 puertas y encima va el módulo de servicio y el módulo de mando. Así que el módulo de servicio y el módulo de mando se desprenden, giran 180 grados, se abren las compuertas, el módulo de mando vuelve hacia adentro, se engancha al módulo lunar, lo extrae y ya está, ya van camino a la Luna. Y además, van camino a la Luna como tienen que ir. Esta es la configuración normal del viaje a la Luna. Lo que veis aquí, desde aquí hasta el fondo, es el módulo de servicio. El conito chiquitito es el módulo de mando y lo que va detrás es el módulo lunar que lleva las patas plegadas. Y viajan en la dirección en la que está ahí. Y además es lógico que viajen en esa dirección porque al llegar a la Luna hay que frenar. Y para frenar hay que encender el motor del módulo de servicio. Por cierto, el módulo de servicio es un módulo muy especial. Lleva 3 células o celdas de combustible que mezclando oxígeno e hidrógeno producen electricidad y agua. Entonces, los astronautas que van en el módulo de mando van súper cómodos, tienen toda la electricidad del mundo, tienen una climatización ideal, no hace ni calor ni frío, tienen toda el agua que necesitan, o sea, fenomenal. A diferencia del módulo lunar, que el módulo lunar solo está pensado para 3 días. El tiempo necesario para despegarse del módulo de mando, bajar a la Luna, hacer lo que tengan que hacer, volver a despegar y volver a engancharse al módulo de mando. Luego en el módulo lunar hay muy poca agua, hay el agua suficiente para que los astronautas vivan esos 3 días y más agua que necesitan los motores para enfriarse, porque los motores del módulo lunar, si no los enfrían con agua, se deshacen, la tobera se deshace. Y además, el módulo lunar tiene baterías, unas baterías que están calculadas para durar 3 días. Bueno, pues ya está. Vamos camino a la Luna, todo va muy bien, está todo el mundo muy contento y muy feliz. Esta es una transmisión que ocurre el 13 de abril, que está haciendo Hayes por televisión, y de espaldas en esta consola vemos al director de vuelo del equipo blanco. En Houston había 4 equipos, el equipo blanco, el amarillo, verde y azul, creo recordar. No creo recordar que hubiera un equipo rojo. Este señor, que era el señor Kranz, era además el jefe de todos los directores de vuelo. Cada grupo tenía un director de vuelo, pero este era el jefe de todos. Y estaba hablando con el señor Hayes. Los astronautas se van a ir a dormir, todo va fenomenal, ya estáis a un día de la Luna y ahora lo que tenéis que hacer es una operación manual muy sencillita, que es dar a un interruptor para que los tanques de oxígeno del módulo de servicio se agiten y se homogeneicen y además encender los calentadores para que tengan un poquito más de presión. Vale, pues muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que en 90 segundos aproximadamente después de decir eso, 90 segundos después de decir eso, de repente las comunicaciones se interrumpen durante
1,5 segundos, 2 segundos, y luego se vuelven a recuperar. Esto no era tan inusual, dado que en las estaciones terrenas podían tener problemas. Si se te para la antena por cualquier motivo, pues tienes una interrupción. Pero vamos, una interrupción de 1 segundo y pico no le da importancia a nadie. Y entonces el señor Hayes dice: Houston, hemos tenido un problema aquí. Y ahora fijaros que dice aquí. La frase ha trascendido como: Houston, tenemos un problema, sin más. Y creo que así es como debe quedar, porque realmente lo de decir aquí es obvio que es aquí. Vamos, o sea, si yo voy al módulo de mando y digo: Houston, tenemos un problema, ¿dónde? Pues aquí, joder. Claro. Pero es que además esta transmisión rompe todos los protocolos de transmisión de NASA. En NASA, dado que todos los astronautas provenían de la Fuerza Aérea o de la Navy, eran pilotos de pruebas, estaban acostumbrados a los protocolos del ejército, pues siempre que llamas a alguien para comunicar algo, dices primero el nombre de la persona o de la posición a quien llamas y luego te identificas tú. Entonces, la forma de transmitir es Houston, Apolo, y esperar a que te contesten. Era casi de noche. En el centro de control de Houston hay un señor, uno solo, que habla con los astronautas, que es el Capcom, que es el comunicador de la cápsula. Porque si no, imaginaros en una sala como la que tienen en el control de Houston, con toda la gente tratando de hablar con los astronautas a la vez. Y hace esto, no, espera, primero hace esto otro. Entonces, todas las conversaciones y todo lo que hay que hacer y todas las cosas que hay que mandar a los astronautas van al director de vuelo. El director de vuelo le dice a ese señor: oye, dile a los chicos del Apolo tal cosa, y él lo dice. Insisto, entraba la noche, me imagino que el comunicador de Houston estaría, por lo menos, no dormido, pero no estaría alerta, no estaría esperando ninguna comunicación, sobre todo porque les habían dicho los astronautas que era hora de irse a dormir. Así que estaba muy tranquilo. Y de repente sale esto. Y además salió con mucho ruido. Y claro, le pidió de sorpresa y dijo: ¿qué? Y le volvieron a repetir la frase: Houston, hemos tenido un problema. En ese momento es cuando todo el mundo se pone alerta, todo el mundo empieza a mirar en los monitores y empiezan a ver que la electricidad desciende a una velocidad increíble, el suministro eléctrico del módulo de mando, que el suministro de oxígeno también desciende a una gran velocidad, y el señor Kranz, el director del vuelo, se da cuenta de que el problema es mucho más serio de lo que podría suponerse en un principio. Así que coge el teléfono y dice, avisa a seguridad y dice: llama a todos los turnos que se vengan para acá, a los expertos en módulo de servicio, módulo de mando y módulo lunar, y a los astronautas de reserva, y que se venga todo el mundo aquí, al centro de control. Y dice: cuando todo el mundo esté dentro, no sale nadie, salvo que yo lo autorice expresamente. Lo primero que hace es decir: bueno, la misión lunar, por supuesto, está olvidada. Lo que tenemos que hacer es volver. Hay dos tipos de trayectoria cuando se va a la Luna. Una trayectoria que se llama la trayectoria de free return, o de vuelta libre, que van un poco más abiertos, y que si todavía no les ha capturado la gravedad lunar, pueden hacer un cambio en la posición del vehículo y dar la vuelta. Y eso les traería de vuelta a la Tierra en 2 días. Pero había varios problemas. Primero llama a navegación. A ver, navegación, chicos, a ver qué hay que hacer para dar la vuelta a esto y volver a la Tierra. Y navegación dice: no, es demasiado tarde. Ya estamos bajo la influencia de la gravedad lunar. Además,
viendo cómo baja el nivel de electricidad y viendo cómo baja el nivel de oxígeno, lo que ha ocurrido es que ha habido una explosión o que un meteorito ha golpeado el módulo de servicio. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que ese motor se va a poner en marcha? Pues no tenemos ninguna. Dice, así que lo que hay que hacer es seguir a la Luna, dar la vuelta por detrás de la Luna y volver a la Tierra. Dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Si no nos fiamos del motor, dice, pues hay que utilizar el motor del módulo lunar. Bueno, a todo esto, a ver, los informáticos. El módulo lunar tenía un ordenador y el módulo de mando otro, pero uno, no dos, ni 5 como tenían los últimos transbordadores espaciales. Tenía uno. Ese ordenador era tan pequeño que tenía 17 K, me habéis oído bien, K de kilo, 17 K de RAM y 200 K de ROM, o de memoria de disco, llamemos. Obviamente ahí no corría Windows, ni corría Macintosh, ni corría nada, era un programa dedicado específicamente a ese ordenador. ¿Qué ocurre? Que el ordenador era tan pequeño, cumplía perfectamente con lo que tenía que hacer, pero era tan pequeño que el ordenador del módulo de mando llevaba toda la información de navegación, cómo se iba a la Luna, qué trayectoria había que seguir, cuándo había que encender el motor para dar la vuelta, cómo era la reentrada, etcétera, etcétera. Y el del módulo lunar llevaba exclusivamente la información del aterrizaje en la Luna. Qué marcas tenía que ver en la Luna, cómo funcionaba el motor de descenso, etcétera, etcétera. Entonces, le dice, jefe, tenemos un problema. Dice, bueno, pues ya son dos. ¿Cuál es el problema? Dice que si vamos a utilizar el módulo lunar como salvavidas, como bote salvavidas, y lo primero que tenemos que hacer es transferir toda la información de navegación del ordenador del módulo de mando al módulo lunar. Y nos estamos quedando sin electricidad. Y el problema es que una vez que nos quedemos sin electricidad, las baterías que tiene el módulo de mando van a suministrar la energía y luego no lo vamos a poder encender a la hora de volver a la Tierra. Bueno, pues rápido, venga, instruyen a los astronautas para que tiren un cable de un ordenador al otro, borran todo el ordenador del módulo lunar y transfieren toda la información del módulo de mando. Con lo cual, convierten al módulo lunar en un módulo de mando. Ya está, ya con eso tenemos navegación. Vale, bueno, pues vienen los de navegación. Bueno, perdón, vienen los del módulo de servicio y de mando. Le dicen, hay que apagar el módulo de mando ya. Hay que apagarlo ya, porque si seguimos consumiendo energía, luego no vamos a tener energía suficiente para la vuelta. Así que dicen, bueno, nada, instruyen a los astronautas de que apaguen todo, absolutamente todo, el módulo de mando, se transfieren al módulo lunar a través de la escotilla y cierran la escotilla. Y vienen los de navegación. Tenemos un problema, joder, ya van 3, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que estamos fuera de trayectoria. Pero bueno, estamos fuera de trayectoria porque, pues lógico, es lógico. Esto que estáis viendo aquí es la explosión. ¿Y eso qué es? Pues eso es una llamarada de un motor. Si la nave va en esta dirección y explota por este lado, la nave se empieza a mover hacia allá. Has creado una fuerza que, combinada con la que tenía anteriormente, produce una trayectoria en diagonal. Con lo cual se están alejando de la trayectoria adecuada y con un poco de suerte no van a poder ni dar la vuelta a la Luna. Bueno, pues venga, a hacer cálculos rápidos de cómo volver a la trayectoria inicial. Y entonces sale enseguida el de Grumman. Grumman es el que fabricó el módulo lunar. Dijo que conste que yo he diseñado el módulo lunar para aterrizar en la Luna, no para hacer esto que queréis que haga. Así que no me hago responsable. Y claro, Kranz le dijo, mira, cállate que vamos a hacer lo que hay que hacer. Y no. Dan la vuelta a todo el sistema.
los de navegación calculan con el empuje que tiene el motor del módulo lunar qué tipo de disparo tienen que hacer y vuelven a la trayectoria original. A pesar de eso, la trayectoria original seguía desviándose constantemente y se estuvo desviando durante 2 horas y cuarto. Luego al final os contaré por qué se seguía desviando. Pero bueno, ya está, ya vamos camino a la Luna, está todo arreglado. Parece que el motor del módulo lunar funciona bien. A ver, el de Grumman. El motor de aterrizaje del módulo lunar tiene potencia suficiente para que al llegar a la Luna le dé la velocidad adecuada al vehículo para volver a la Tierra. Pues he estado haciendo cálculos y sí, parece que la tiene. Pero que conste que yo no me hago responsable porque yo he hecho esto para aterrizar. Que sí, no te preocupes. Tú dame los parámetros que me tienes que dar. Y, a ver, navegación. Bien, navegación. Empieza a hacer sus cálculos. Y entonces viene el de Grumman. Tenemos un problema. Joder, con los problemas. ¿Qué problema tenemos? Dice, pues que el módulo lunar está hecho para 2 personas. Pero además está hecho para 2 personas 3 días. No para 3 personas 5 días. Ahí lo van a pasar fatal, van a estar... Bueno, eso veremos cómo lo solucionamos. Ya está, hacemos turnos y cada vez que un astronauta necesite dormir, se transfiere al módulo de servicio, al módulo de mando, y duerme en el módulo de mando. Y mientras tanto los otros 2, pues, se mantienen en el módulo lunar. Bueno, muy bien. Aparece por ahí otro ingeniero y dice, jefe, tenemos un problema. Dijo, ya está, el oxígeno. Dice, no, el oxígeno no es problema. Esta misión estaba previsto que bajaran a la Luna 2 veces. Y si bajaban a la Luna 2 veces, había que despresurizar la cápsula y volverla a presurizar 2 veces. Luego tenemos todo el oxígeno del mundo. Entonces, ¿el problema cuál es? El carbónico. Carbónico, dice, claro. Los filtros que filtran el carbónico que exhalan los astronautas dentro de la cápsula están calculados para 2 personas. Y están calculados para 2 personas 3 días. Yo he estado haciendo números y si hay 3 personas con esos filtros de carbónico, los astronautas se mueren 1 día y medio antes de llegar a la Tierra. Bueno, a ver, yo necesito soluciones y no que me deis problemas. ¿El módulo de mando no tiene filtros? Ah, pues sí. Pues que decirles a los astronautas que cojan los filtros del módulo de mando, los transfieran al módulo lunar y se acabó el problema. Enseguida, señor. Todo el mundo atento. Bueno, ya parece que esto va mejor. Y llega otro y dice, jefe, tenemos otro problema. Bueno, ¿qué ocurre? Dice, pues que el suministro de agua del módulo lunar es escasísimo, porque está prevista para... Sí, no me lo cuentes, 2 hombres 3 días y además para enfriar los motores. Y ya, todo eso ya me lo sé. Mira, esta gente es gente especial, es gente muy bien entrenada, tienen un físico increíble. Redúceles la toma de agua a la 5ª parte y que con eso tienen que volver a la Tierra. Al otro hacen los cálculos y dicen, pues sí, reduciendo la 5ª parte, vuelven a la Tierra. Además hay una cosa muy curiosa y es que cuando se está en ingravidez, el organismo humano, por razones desconocidas, pierde muchísimo líquido, se suda mucho y entonces hay que tomar 1/3 más de la cantidad de agua normal que se toma cuando está en la Tierra. O sea que si estás en la Tierra con 2 litros al día tienes más líquido todo que te sobra y si estás en una cápsula necesitas 3 litros. Bueno, pues a ellos les están diciendo que tienen que beber algo menos de medio litro al día. Bueno, pues los astronautas, pues para eso son astronautas. Dicen, bueno, pues nada, si no hay más remedio, no hay más remedio. Entonces, seguimos. Y viene otro y dice, jefe, tenemos otro problemilla. ¿Qué pasa? Pues que las baterías del módulo lunar, dice, vale, 2, 3 días y ahora hacen falta 5 días. Bueno,
Diles a los astronautas que apaguen absolutamente todo lo que no sea imprescindible. Y eso implica todo excepto la línea de comunicaciones. Con lo cual, los señores que van en el módulo lunar se quedan además sin climatización. O sea que empiezan a pasar un frío que no quiero contaros. A todo esto ha transcurrido un día y pico, llegan a la Luna los captura, encienden el motor del módulo lunar y salen hacia la Tierra. ¡Ah! ¡Aleluya! Ya vamos camino a la Tierra, esto ya funciona mejor. Y vienen los de navegación y dicen, bueno, hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Pues, como todo esto se ha salido del plan principal, pues resulta que ahora con este encendido que hemos hecho, la trayectoria va a hacer que reentremos y caigamos en el Océano Índico, en lugar de en el Pacífico. No, hombre, eso no es problema. Teléfono a la Navy. A ver, soy el director de vuelo Kranz. ¿Cuántos barcos tenemos en el Índico? Ah, que no tenemos ninguno. Que están todos en el Pacífico. Vale, muchas gracias. A ver, navegación. Hacedme un cambio de trayectoria, haced lo que os dé la gana, pero conseguid que esto entre en el Pacífico. Muy bien, jefe. Y entonces llega el grupo de expertos. Dice, hay un pequeño problema. Dice, bueno, menos mal que es pequeño, este ya pequeño. ¿Cuál es el problema? Dice, pues que los filtros de carbónico del módulo lunar son cilíndricos y los del módulo de mando son cuadrados. ¿Cómo? Dice, sí, que no se pueden acoplar. Vamos a ver, buscad una forma de acoplarlo. Bueno, obviamente el plan de vuelo, como veréis, está con pegatinas y con post-it de todo, porque ya no se sigue un plan de vuelo, ya el plan de vuelo se ha ido a tomar por saco hace 2 días y pico. Bueno, pues entonces dicen, tenéis que encontrar la manera de acoplar esos dos módulos, el módulo cilíndrico y el módulo cuadrado. Así que un señor coge y dice, bueno, pues vamos a poner una mesa muy larga y quiero que encima de esa mesa se ponga absolutamente todo lo que va dentro de una cápsula espacial. Todo. Si va un alfiler, tiene que estar el alfiler. Los trajes de los astronautas, todo. Quiero que se ponga todo aquí. Y después vamos a empezar a trabajar a ver cómo conseguimos hacer un acoplamiento adecuado. Y empieza en cinta americana, pero cuando se movía, pues aquello se despegaba porque tenía mucha tensión. Lo agarraban de otra manera y se les rompían los tubos de conexión, hasta que alguien, y no sé por qué sospecho que era un latino, dijo, estos son los calcetines de los astronautas, ¿no? Sí. Y son elásticos. Sí. ¿Por qué no probamos a poner los dos y cogerlos con un calcetín elástico? Al principio parecía una tontería, pero probaron y aquello funcionaba. Engancharon los dos módulos con un calcetín elástico, pusieron luego cinta americana por encima para que el calcetín no se fuera de sitio y se lo mandaron a los astronautas. Tenéis que hacer esto. Y ahí tenéis a los astronautas siguiendo las instrucciones de lo que les mandaban los de tierra para conseguir que los filtros funcionaran. Al final consiguen que los filtros funcionen. Bueno, insisto, cuando el problema se desarrolla, las probabilidades de volver a la Tierra con vida eran del 12%, un poquito más del 12%. A estas alturas ya habían mejorado bastante, pero todavía la cosa no estaba clara. Viene navegación. Dice, bueno, ya hemos conseguido hacer la corrección de trayectoria, vamos al Pacífico, pero el problema es que llevamos un ángulo demasiado alto. Y dice, ¿un ángulo demasiado alto qué significa? Dice, pues significa que a la hora de la reentrada, como venimos a 40.000 km por hora y además reentramos de panza, es como si tiraras un plato a una superficie de agua.
pues la nave va a rebotar en la atmósfera y si alguien se había preguntado cuándo iban a llegar los primeros hombres a Marte, pues a lo mejor son estos. Bueno, pues eso hay que arreglarlo, chicos. ¿Por qué tenemos un ángulo de entrada demasiado alto? Dice, pues porque contábamos con que al bajar a la Luna, los señores de astronautas cogieran muestras de la Luna y metieran 80 kilos de peso en el módulo de mando, que ahora no hay. Pues vale, iros al módulo lunar y recoged todo lo que no sea necesario y pasadlo al módulo de mando para equilibrar esos 80 kilos. Y así lo hicieron, empezaron a pasar de todo, trajes de andar por la luna, las botas, todo lo que pesaban, pues todo lo pasaron al módulo de mando. Y bueno, ya parece que la cosa va un poquito mejor. Y les dicen, hay un pequeño problema con el módulo de mando. Dice, hombre, me extrañaba a mí que me dejarais dormir hoy. A ver, ¿cuál es el problema con el módulo de mando? Dice, pues con la energía que tienen las baterías del módulo de mando no podemos encenderlo. Y si no podemos encenderlo, no se le pueden poner los parámetros de la reentrada y no van a poder reentrar. Bueno, pues haced lo que tengáis que hacer, pero no me digáis que no podéis encender el módulo de mando. Ah, por cierto, una cosa muy curiosa previa a esta. Cuando empiezan a surgir los problemas de que todo está hecho para dos y que con tres no había posibilidades, pues hubo un iluminado que dijo, bueno, pues muy fácil, que uno de los astronautas se sacrifique por los otros dos. Creo que a ese, el señor Kranz, fue el que le dio permiso a los guardias para que saliera del edificio. En fin, además, lo lógico en un caso así hubiera sido que se sacrificara al comandante de la nave, como con el barco ese italiano. Bueno, ya estamos llegando, estamos acercándonos a la Tierra. Mattingly, que era el que se suponía que iba a tener sarampión, al final no tenía sarampión, y además conocía muy bien el módulo de mando, porque era piloto del módulo de mando, pues ayudando a los ingenieros y tal, y determinando qué cosas se podían evitar encender para no encenderlas, y cambiando las secuencias de cómo se encendían y cómo no se encendían, llegan a una solución que justo les da la energía necesaria para encender el ordenador del módulo de mando para hacer la reentrada. Bueno, aleluya, los problemas se diluyen. Y siempre se diluyen dentro de un orden, porque es que, claro, la parte de la reentrada que tiene que soportar todo el calor de la fricción y toda la frenada, no sabemos cómo está. A lo mejor se ha deteriorado con la corrosión. A ver, no hay que pensar así, joder, hay que ser optimistas. Sí, pero como además no hemos tenido ningún tipo de climatización, los paracaídas con un poco de suerte se han congelado. Y a la hora de desplegarse no se despliegan. ¿Os podéis imaginar lo que es una entrada al agua a 40.000 km/h? Pues como si golpearas hormigón armado, obviamente. Bueno, pues habrá que esperar, pero a los astronautas no les digáis nada, que ya bastantes problemas tienen ellos. Hayes además estaba enfermo debido a la ingesta de agua tan pequeña que había tenido, había desarrollado una infección de riñón que le tenía hecho polvo, pero bueno, ya parecía que la cosa iba mejor y deciden trasladarse al módulo de mando para ponerlo en marcha. Entonces el señor Swigert se pasa al módulo de mando y lo primero que ve es que en el módulo de mando está lloviendo. Claro, esto suena raro, pero es que el módulo de mando estaba a 2 grados centígrados. Todo el vapor de agua que había en el módulo de mando y sencillamente la respiración de los astronautas se había condensado. Y las gotitas de agua condensada flotaban por el módulo de mando. Entonces dicen, ¿y ahora qué ocurre? Ahora, cuando empecemos a dar interruptores y a poner
energía y tal, con toda esta agua aquí, pues va a haber cortocircuitos a botones. Pues mira, uno de los beneficios secundarios de la muerte de los 3 primeros astronautas en el Apolo 1 fue que todo el sistema eléctrico se reforzó de tal manera que toda esa agua no afectó. Entonces dieron a los interruptores que tenían que dar y aquello se encendió. Pasaron las coordenadas que tenían en el módulo lunar al módulo de mando, cerraron la escotilla del módulo lunar y dijeron adiós y gracias. Y sacaron una foto. Y no sé si la foto está a continuación o está un poco más tarde. Bueno, esta es la secuencia, más o menos. Se están acercando, sueltan el módulo de servicio, que ya no les vale para nada. El módulo de servicio además sí le sacan fotografías para ver qué era lo que había pasado. Luego reorientan la nave, sueltan el módulo lunar, se despiden de él y reentran. Durante la reentrada, la cápsula entera se envuelve en fuego. Es como si fuera una bola de fuego. Y durante ese periodo, las comunicaciones se interrumpen por completo. Normalmente ese periodo dura 4 minutos aproximadamente. Pues en el Apolo 13 duró 4 minutos y 37 segundos. O sea que todo el mundo estaba pensando ya que y a los 4 minutos y 37 segundos los astronautas se ponen en comunicación con Houston y dice: Houston, estamos viendo florecer la cosa más maravillosa del mundo. Y era que se habían desplegado los paracaídas. O sea que a los astronautas no les habían dicho nada, pero los astronautas no eran tontos y sabían que los paracaídas podían no desplegarse. Entonces cuando los paracaídas se despliegan, pues llega la tranquilidad. Vamos a... Este es el módulo de servicio. Es la mejor foto que existe de él, además, porque se sacó desde el módulo de mando y se sacó como se pudo sacar. Y como veis, hay una zona del módulo de servicio que falta por completo. Aquí falta un panel entero. Ese fue el panel que al explotar el tanque de oxígeno, arrancó el panel, lo despidió el espacio y además arrancó la antena de alta ganancia. Por eso se perdieron las comunicaciones y por eso luego las comunicaciones eran tan difíciles y con tanto ruido. Ahí tenéis el bote salvavidas, cuando se despiden de él. Dicen: gracias por el viaje, no es que haya sido especialmente cómodo, pero bueno. Y ahí tenéis cuando la cápsula toca agua en el Océano Pacífico, ameriza en el Pacífico. Sorprendentemente, en esta misión, el amerizaje fue el que ocurrió más cerca de los barcos de rescate. Normalmente los amerizajes son a 8 kilómetros, 10 kilómetros del portaaviones que está esperando, entre otras cosas por seguridad. O sea, el portaaviones se aparta. Y hay que tener en cuenta que la cápsula golpea el agua a 35 kilómetros por hora. O sea que de 40.000 que toca la atmósfera hasta 35, ahí hay una deceleración muy seria. Hemos dicho que cuando el Saturno salía, los astronautas experimentaban una aceleración de 4 Gs. En la reentrada experimentan 7,5. O sea que hay que estar muy bien preparado para aguantar 7,5 Gs. Bueno, pues ya está, han tocado en el agua. Inmediatamente llegan los helicópteros de los marines, ponen el flotador alrededor de la cápsula para asegurarla y sacan a los astronautas. Y ahora veis a los astronautas cuando llegan al portaaviones Iwo Jima y le veis ahí a Hayes con una cara de felicidad tremenda. Parece que no le pasa nada y luego el pobre hombre tuvo que estar 2 semanas en un hospital debido a la infección tan tremenda que traía de riñón. Esto obviamente es el centro de control de Houston cuando se ve la primera fotografía en donde aparecen los paracaídas y ya están hablando a los astronautas y ya saben que todo va bien.
Lo que ocurrió en Fresnedillas fue parecido, o sea, la sensación fue la misma, también todos aplaudimos y nos pusimos de pie, y lo único que no había en Fresnedillas eran los puros. Los americanos son muy eso de encender puros para celebrar cosas, nosotros fumábamos zetas en aquella época. Entonces, nos fumábamos un zeta a la salud de los americanos, y además hay una cosa curiosa, para asegurarse de que el módulo de mando funcionaba como debía, justo antes de la reentrada, cuando estaban encima de Madrid, encendieron el aparato de comunicaciones durante 2 segundos y lo volvieron a apagar. Y esa señal la vimos nosotros. Y entonces nosotros se lo comunicamos a Houston y le dijimos, efectivamente, se ha encendido el transmisor. Luego parece que todo va más o menos bien. Nos cupo ese honor. Esto fue 2 meses después, en Hawái. Ahí el presidente Nixon se marcó un rollito muy presidencial y dijo que esto no podía considerarse un fracaso, sino todo lo contrario. Esto había sido un éxito increíble porque traerlos con vida, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que es para no contarla, es como el del iluminado que dijo, pues si con 2 astronautas llegan, pues que uno se sacrifique. Cuando están esperando a ver si la reentrada es buena o no, las esposas de los astronautas están en el centro de control detrás de unas vidrieras muy grandes. Y un periodista se arrimó a ellas y les dijo, señoras, ¿con qué probabilidades de éxito estarían ustedes contentas? Y claro, las señoras, que de tontas tampoco tenían un pelo, le dijeron, ¿cuántas probabilidades tienen? Y él les dijo, pues creo que el 56%. Dice, pues con esas. No, aquí se le ocurre hacer una pregunta así, o sea, en fin. Seguimos. Y ahora os explico un poco cuál fue el problema de por qué explotó el tanque este maravilloso. Este tanque de oxígeno estaba previsto que saliera en el Apolo 10. Todos los módulos de servicio se habían hecho para 24 voltios. Sin embargo, cuando el Saturno V estaba en la plataforma de lanzamiento durante los 2 meses que dura la cuenta atrás, el suministro eléctrico eran 64 voltios. Como no hacía falta poner esto en marcha, ni los calentadores, ni los ventiladores, ni nada, pues nunca se dieron cuenta de que eso podía ser un problema. Pero sí sabían que tenían que cambiar toda la cuestión eléctrica a 64 voltios. Así que desmontaron el tanque de oxígeno del Apolo 10, el que explotó, lo mandaron a la fábrica y dijeron, señores, ponedme esto para 64 voltios. Y en la fábrica lo hicieron, pusieron todos los cables para 64 voltios, todo, excepto el interruptor que ponía en marcha el calentador. Esos interruptores son, o eran, en aquella época, buenísimos. Eran tan buenos que si hubiera cerrado y abierto 80 veces a 64 voltios no le hubiera pasado nada. El problema es que como durante la cuenta atrás no ventilaba como tenía que ventilar, pues al iluminado que se le ocurrió decir pone el calentador y que coja presión, no tuvo en cuenta que aquello estuvo 8 horas cerrado. Como consecuencia, los contactos se quedaron pegados. Luego el calentador estuvo en marcha todo el tiempo. Con esto lo que ocurrió es que una vez que fueron lanzados y cuando llega el día 13, la presión que tenía el tanque dentro debido al calor que le estaba dando el calentador era 3 veces o 4 superior a la máxima permitida. Y además, debido precisamente al calor tan grande que generaba el contacto ese cerrado, una protección de un cable se peló un poquito y saltó una chispita. Bueno, pues esa chispita hizo que el oxígeno empezara a arder. Al arder el oxígeno creó mucha más presión, rompió el tanque,
el oxígeno se extendió por el módulo de servicio. Al extenderse por el módulo de servicio, creó también dentro del módulo de servicio una presión increíble y por eso saltó la parte esa que veis que falta, el panel que falta. Pero es que además, debido a la explosión, de las 3 células de energía que tenía el módulo de servicio, 2 dejaron de funcionar inmediatamente. Probablemente porque se rompieron o les pasó algo, la 1 y la 3. Y la 2, que seguía funcionando, lo que sí tenía era una pérdida de oxígeno. No se sabe si es que alguno de los conductos, en una explosión de ese tipo, pues hay trozos de metal que vuelan por todas partes, que algún trozo de metal rompiera un conducto o que sencillamente la válvula perdiera, pero lo cierto es que esa célula de combustible, y gracias a ella, consiguieron hacer todo lo que tenían que hacer antes de tener que necesitar usar las baterías. Y gracias a eso pudieron volver a la Tierra. O sea que eso duró aproximadamente 133 minutos, o sea, 2 horas y pico. En esas 2 horas y pico consiguieron transferir la información del ordenador, en fin, lo hicieron todo, de alguna manera. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Claro, lo ideal hubiera sido recuperar el módulo de servicio y analizarlo, porque después se creó una comisión investigadora. Pero ¿qué vas a investigar si la causa del problema no la tienes delante? Lo que se hizo fue, de alguna manera, conjeturar. Al final, no se le echó la culpa a nadie, pero rodaron cabezas sin duda, sin duda. La de que dijo lo de que se sacrificó un astronauta, seguro, que se no volvió a trabajar allí. Os veo muy callados, porque a mí me gusta que la gente levante la mano y me pregunte cosas. No me digáis que no tenéis ninguna pregunta de esta misión, porque esta misión fue increíble. Y fijaros cómo sería la cosa que en aquella época, claro, no había teléfonos móviles. Nosotros habíamos terminado nuestro turno de trabajo, de operaciones, y volvíamos a casa. Y yo recuerdo oír la noticia en la radio. Y entonces nos paramos en una gasolinera y en un teléfono público y llamamos a la estación. Oye, que hemos oído en la radio que hay un problema con el Apolo 13. Pues sí, es que parece que ha habido una explosión. Y todos dimos la vuelta y volvimos a la estación. Y estuvimos 4 días pues durmiendo en el suelo, en fin. Hasta que por fin estos señores llegaron al mar. Y ahí fue cuando decidimos, bueno, pues al final la cosa ha sido interesante. Claro, ¿qué estaciones y eventos estaban en el momento que explotó el tanque? Pues estaba Goldstone, me parece. Era Goldstone la que estaba. Era la siguiente a la nuestra porque nosotros lo habíamos dejado hacía un poquito. Así que estaba Goldstone. Probablemente estaba en el cambio entre Goldstone y Canberra. ¿Más preguntas? Venga, no me puedo creer que lo haya hecho también. Bueno, también o tan mal, porque claro, hay las dos opciones. Una, lo he hecho de maravilla y todo el mundo se ha enterado de todo, o lo he hecho tan mal que nadie se ha enterado de nada y no os atrevéis a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre Fresnedilla y esta? Mucha. En aquella época, en esta estación había una antena de 26 metros para proyectos de espacio profundo. O sea, en esta estación, en el año 65, exacto, en el 65 se recibió la primera fotografía enviada por un vehículo desde Marte. Se recibió en Madrid y se recibió aquí en Robledo. Fresnedillas tenía una antena con un montaje totalmente diferente, orientado a que se moviera mucho más deprisa y a que fuera capaz de hacer un seguimiento de una nave Apolo. Y también tenía 26 metros. Esa antena luego se trasladó aquí. Al final lo que ocurre es que NASA poco a poco empezó a entender que si se puede ahorrar, que es una tontería despilfarrar el dinero, y entonces la estación de Cebreros, que había otra de Cebreros, se cerró porque en aquel momento no hacía falta. La de Fresnedilla se trajo aquí en el año 85, en el 70 se hizo la de 70 metros, que luego en el 75 se agrandó
eran 64 en origen y se agrandó a 70. Y la de 26 metros que había en Robledo se agrandó a 34. Bien. Las células de energía no explotaron. Lo que explotó fue, vamos a ver, la célula de energía funcionaba recibiendo oxígeno e hidrógeno. Lo que explotó fue un tanque de oxígeno. Y al explotar, esa propia explosión cerró las válvulas de la 1 y de la 3. Luego, como no entraba oxígeno a la 1 y 3, no podían producir ni electricidad ni agua. Y la 2, que seguía funcionando, el problema es que tenía una pérdida, porque el tanque 1 de oxígeno seguía bien, ese seguía teniendo oxígeno. Si no hubiera habido ese problema de pérdida, pues probablemente no hubieran bajado a la Luna, pero hubieran podido volver. ¿Más? Sí. ¿Por qué el módulo 1 quema queroseno y no hidracina? Depende del tipo de atmósfera en el que te mueves. La hidracina se usa mucho cuando estás fuera de la atmósfera terrestre. Y sin embargo, fíjate que además la fase 2 no usa queroseno, usa oxígeno e hidrógeno. Es la fase 1 la que usa queroseno. Y estoy seguro de que es que dependía del tipo de motor y de con qué cosa era ese motor más eficiente. Entonces, para conseguir una eficiencia más grande, ese motor utilizaba el RP1, el queroseno superrefinado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera explotado el depósito cuando estaba el módulo lunar de la Luna? Ah, no, espera. Si es que el depósito del módulo de servicio. Sí. Pues hombre, yo me supongo que el módulo lunar inmediatamente hubiera despegado, se hubiera acoplado al módulo de mando y hubieran adoptado la misma solución, pasarse al módulo lunar y utilizar el módulo lunar como... Aunque en ese caso la cosa hubiera sido muy complicada porque... No, por eso. La cosa hubiera sido muy complicada porque el módulo lunar había dejado su base en la Luna y el motor de ascenso estaba agotado. Pues se hubiera quedado dando vueltas a la Luna. Dime. ¿Por qué en un pueblo cae un meteorito? Mira, los meteoritos caen donde cuadran, no tienen por qué caer en un pueblo. Lo lógico es que, dado que la Tierra tiene 3/4 partes de agua, la mayor parte de los meteoritos caigan al mar. Pero de vez en cuando hay alguno que cae en la Tierra. Pero además tiene que ser muy grande, porque si no es muy grande, al entrar en la atmósfera se quema y se volatiliza. Entonces cayó en el pueblo, pues mira, tuvieron, no sé si buena o mala suerte, pero que como no sé qué meteorito es, pues no sé si le daría a alguien en la cabeza. Si le dio a alguien a la cabeza, desde luego le hizo mucho daño. Sí. ¿Cuál fue el papel de la estación en la crisis? La de Cercedillas. Pues seguíamos al Apolo todos los días durante 10 horas. O sea que las comunicaciones, no había comunicaciones con el módulo de mando, pero con el módulo lunar sí. Y entonces la estación seguía comunicándose con los astronautas. Nosotros oíamos todo lo que decían los astronautas y todo lo que decían Houston a los astronautas. O sea, nosotros probablemente en aquel momento teníamos la mayor información del mundo de lo que estaba sucediendo, aparte obviamente del control de la misión de Houston. ¿Y las medidas de seguridad qué eran? Las medidas de seguridad estaban dictadas por NASA. Nosotros, todo ese tipo de conversaciones hacíamos de relé. La conversación pasaba por Fresnedillas, iba al centro precisamente aquí a Robledo, a NASCOM, de aquí a Telefónica, no sé dónde, y luego por cable a Estados Unidos. Pero además, nosotros grabábamos cintas de 1 pulgada. Y luego esas cintas nos decían qué hacer con ellas. Duplicarlas y guardar una copia, mandar la cinta entera a Houston o destruirla. Eso dependía de él. Y lo que por supuesto no podíamos era dar ninguna noticia que no diera NASA. Eso es
un anexo al contrato de confidencialidad en el cual tú te comprometes a no decir nada que NASA no haya dicho previamente. ¿Y eran militares esta instalación? No era militar, pero dependía del Ministerio cuando empezó dependía del Ministerio del Aire y posteriormente del Ministerio de Defensa, porque el contrato se hizo con el INTA y el INTA es un organismo autónomo del Ministerio de Defensa. Sí te puedo decir, por ejemplo, que cuando había eventos importantes, elecciones o cosas así, pues venía un destacamento del Ejército del Aire y llenaban la estación de soldados con CETNES patrullando. Eso es cierto. Ahora ya se supone que no es militar en absoluto. ¿Y qué pertenece a la NASA o sigue todavía como propiedad española o esto es todo de NASA? El contrato es un contrato de amistad y cooperación. Dentro del ámbito de ese contrato de amistad y de cooperación, puesto que somos aliados, los americanos y nosotros, pues NASA se pone en contacto con el gobierno español y le dice: dame un interlocutor para que yo monte estaciones en España. Pues muy bien, pues el gobierno dice: pues una estación espacial, pues ¿quién mejor que el Ministerio del Aire? Llaman al ministro del Aire y ese dice: pues el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, si que lo dice, la palabra lo dice. Entonces NASA se pone en contacto con INTA y se establece el contrato. ¿Eso qué significa? Que la instalación es NASA, está cedida a NASA, pero todo lo que hay aquí dentro es de NASA. O sea, nada de lo que hay aquí es nuestro. Ni siquiera este micrófono que yo tengo ahora es de NASA. Hay una cosa muy importante y es que NASA sí que cede muchas cosas al gobierno español. Por ejemplo, tenemos una antena de 34 metros que se cedió para fines educativos y que mediante un programa de internet los colegios o institutos acceden a esa antena, mueven la antena, ven estrellas, etcétera, etcétera. Que también es un poco truco el tema. Y te digo porque es un poco truco. En el contrato dice específicamente, dice el gobierno español proporcionará el terreno. ¿Por qué se eligió aquí? Pues porque estaba cerca de una ciudad grande de donde se podían conseguir técnicos españoles, porque una de las cosas que INTA dijo inmediatamente fue: vale, hacemos el contrato, pero la estación la llevan españoles, en cuanto estén entrenados. NASA dijo que sí, no había ningún problema. Entonces Madrid era una ciudad lo suficientemente grande como para encontrar gente, primero que hablara bien inglés, que tuviera los conocimientos adecuados, y encima tenía un aeropuerto internacional muy importante, Barajas, que eso era imprescindible. Entonces, lo que queríamos era huir de las interferencias que proporciona una ciudad como Madrid. Por eso se buscó un sitio como este, una especie de valle. Estamos metidos en un valle. Hay colinas por todas partes menos al sur. ¿Y por qué al sur no? Pues porque al sur miramos al plano de la eclíptica, que es donde se supone que están todos los vehículos del espacio profundo. Ah, bueno, mejor. Sí, sí, pues. A ver. ¿Se oye, no? Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado contaros y os lo voy a contar. ¿Recordáis que dije que durante la cuenta atrás había un tanque de helio supercrítico que no daba la medida adecuada y que dijeron: cambiamos el plan de vuelo y los hacemos entrar 3 horas antes y si todo va bien, pues aquello funciona? Bueno, pues ese tanque de helio al final explotó. Y explotó cuando venía en camino a la Tierra. El tanque de helio estaba en la base del módulo lunar. La explosión no tuvo ninguna importancia en cuanto a que dañara nada crítico, pero sí tuvo importancia en cuanto al impulso que le dio a la nave. Al explotar ese tanque, pues la nave empezó a girar desordenadamente
y lo pasaron muy mal para conseguir restabilizarla y volverla a poner en su sitio. O sea que es que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Bueno, eso fue un éxito increíble. Que solo hubiera faltado que encima hubieran muerto los 3 pobrecillos. Venga, más preguntas. Dime. Si iban a viajar 3 astronautas, ¿por qué fueron los módulos hechos para 2? Porque a la Luna solo bajaban 2. En el módulo de mando se quedaba uno, dando vueltas. El que estaba dando vueltas arriba les esperaba, al mismo tiempo sacaba fotografías de la Luna, etcétera, etcétera. Verás, en todos los proyectos del espacio hay una cosa muy importante. Yo no sé si me he quitado ¿No importa? No. Me paso esto aquí. Así. Me vean un poco más para acá. Me da la impresión de que tengo a media audiencia, que no me ve. Bueno, una cosa importantísima es el peso que se lleva. Si tú tienes que llevar mucho peso, necesitas muchísima energía para levantar ese peso. Entonces, una de las razones de la miniaturización a la que se ha llegado hoy en día es porque NASA empujó mucho a los fabricantes de todos los aparatos de comunicaciones y de medidas y de tal, para que miniaturizaran, para que hicieran el aparato más pequeño y menos pesado. ¿De acuerdo? Entonces, el módulo lunar, cuando hablaron con Grumman y le dijeron que tenía que hacer un módulo lunar, le dijeron, tiene que pesar lo menos posible, no tiene que tener nada que no va a tapar nada. Y entonces Grumman tardó mucho, porque el primer módulo lunar me parece que no se lo dieron a NASA hasta el año 67, 66 o 67. Y cuando por fin le dijeron, aquí tienes tu módulo lunar, NASA dijo, hombre, bueno, ya era hora, guapos, vamos a probarlo. Dice, vamos a probarlo, ¿cómo queréis probarlo? Dice, pues lo subimos en un Saturno 1B a 20 kilómetros y vemos cómo aterriza. Dice, sí, lo lleva claro. El motor de aterrizaje de este aparato está hecho para 1/6 de la gravedad terrestre. Así que si lo sueltas a 20 kilómetros de altura, la gravedad terrestre se deshace cuando llegue al suelo. Dice, muy interesante. Y bueno, podemos probar al menos los amortiguadores de las patas, porque hay otra cosa, el módulo lunar baja hasta 1,7 metros de altura del suelo lunar y en ese momento el motor se apaga. Y tiene unos detectores físicos que detectan que está a 1,7 metros. Y cae. Esos últimos 1,7 metros es caída libre. Y todas las patas llevan unos amortiguadores que absorben esa caída. Pues probamos los amortiguadores, los subimos a 1,7 metros y lo dejamos caer y dice, sí, rompe las patas. Porque las patas, insisto, están calculadas para 1/6 de la gravedad terrestre. Pues, ¿qué podemos probar? Podemos probar el motor de ascenso. Y, hombre, podéis probar el empuje del motor de ascenso, pero otra cosa no, porque con la potencia de ese motor de la Tierra no va a despegar. Bueno, pues probamos el empuje. Montan el motor de ascenso en un banco de pruebas, lo encienden, lo prueban, empuja lo que tiene que empujar y cuando van a verlo, la tobera se ha deshecho, está deshecha totalmente. ¿Y aquí qué ha pasado? Hombre, nos estás pidiendo que hagamos algo que pese lo mínimo posible y hemos utilizado una aleación que es súper ligera, pero que tiene el inconveniente de que, claro, cuando pasa fuego por ella la quema. Pero de todas formas te da lo mismo, porque una vez que han despegado y ya llegan a la órbita de la Luna y se acoplan al módulo de mando, ¿para qué quieren el motor aunque esté deshecho? Dice, sí, pero me está diciendo que vamos a mandar a los astronautas a la Luna con un motor de ascenso sin probar. Dice, sí, te tienes que fiar. Vamos a ver, los astronautas fueron a la Luna con un motor de aterrizaje lunar que no sabían si funcionaría o no, porque no se había probado en la Tierra. A apoyarse en unas patas que no sabían si iban a aguantar o no iban a aguantar, porque tampoco se habían probado en la Tierra. Y con un motor de ascenso que no se había probado nunca. O sea, que estaba nuevo, impecable. Vamos, en una cadena de montaje de vehículos moderna,
estoy seguro de que hay un vehículo cada X que al salir de la fábrica de la sala de arranque no arranca. Y a lo mejor es una soldadura fría o es un lo que sea. Pero ¿qué ocurre si cuando los astronautas deciden, bueno, nos vamos ya, le dan y el motor de ascenso no funciona? Pues yo no sé si los astronautas todo esto lo sabían. Yo creo que lo intuían y se callaban. Pero vamos, si yo en aquella época soy astronauta y me dicen, y me entero de eso, digo, mira, yo casi que me voy a quedar arriba, ¿sabes? Yo me quedo dando vueltas arriba en el módulo de servicio y en el módulo de mando y que bajen los otros dos. Y yo para qué quiero pisar la luna si realmente no tiene mucho interés. ¿Vale? Entonces, la razón de hacer el módulo, fíjate si sería pequeño el módulo lunar y si pesaría poco, que no tenía asientos, mientras que el módulo de mando sí tenía sus 3 asientos. En el módulo lunar no había asientos. Los 2 astronautas que bajaban a la luna se ataban con unos cinturones a la pared del módulo. Y las paredes del módulo lunar tenían un grosor equivalente a 5 láminas de papel albal. O sea que si les daban un golpe con un material un poco rígido, le habría con un agujero. ¿Qué pasó con el Apolo 1? Un segundo, por favor. Esperen que le pasemos el micro para que os oiga la pregunta. ¿Qué pasó con el Apolo 1 que comentó de paso? Lo del Apolo 1. El Apolo 1 iba a haber sido el primer vuelo tripulado. Estaba previsto que hicieran un encuentro en órbita con el Gemini 12, que todavía estaba volando. Luego se atrasaron las cosas y retrasaron la fecha hasta el 21 de febrero, con lo cual lo del Gemini 12 se quitó. Pero hicieron varios ensayos y simulaciones, porque era la primera vez que iban a volar. Estaban en la plataforma de lanzamiento con un Saturno 5 montado y los astronautas estaban dentro. Los astronautas se habían quejado amargamente en muchas ocasiones de que había demasiado material inflamable dentro de la cápsula, que había mucho velcro, mucho plástico, mucho nylon, cosas que ardían fácilmente y que no estaban muy contentos con ese tema. Pero le dije, no, ¿qué va a pasar si la prueba esta que vamos a hacer la hacemos sin combustible, no se va a hacer nada especial, no vamos a probar nada especial? Y además, la cápsula, aquella cápsula inicial, tenía 3 escotillas. Tenía una escotilla interna que además se abría hacia adentro y que no tenía dispositivos pirotécnicos, es decir, que no podían hacerla explotar. Y que tenía un sistema de seguridad de manera que hasta que la presión interior de la cápsula y la expresión de exterior no se igualaban, no permitía abrir. Después tenía otra escotilla más exterior que abría hacia afuera y que esa hubieran podido abrirla los técnicos que estaban por allí, pululando, y luego había otra escotilla más del protector de los cohetes de escape. Los astronautas, cuando vieron el diseño de la cápsula, le dijeron al jefe que ellos veían muchas anomalías y hicieron la lista de anomalías y salieron 166 aproximadamente, que se corrigieron. Posteriormente, el comité de investigación encontró que había más de 600. Había cables que no estaban totalmente protegidos, había cables un poquito pelados, Y luego otro problema es que estaban en una atmósfera de oxígeno puro. ¿Por qué? Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué oxígeno puro? ¿Por qué no aire? Bueno, pues un vuelo espacial se parece un poco al submarinismo. Ya sabéis lo que pasaba en el nitrógeno, cuando bajas te pones a demasiada presión y luego subes muy deprisa, se forman burbujas de nitrógeno en la sangre y te da una embolia y mueres. Entonces, para evitar eso, porque los efectos son similares, estaban en una atmósfera de oxígeno puro y saltó una chispa. La chispa prendió el oxígeno y prendió pues todo el material que había inflamable, y con él
los trajes de los astronautas, que eran inflamables, que a partir de ese momento el traje de los astronautas lo hicieron de otro tipo de tejido. Los astronautas se dieron cuenta enseguida de que aquello ardía y que no podían abrir, porque además al arder se generaba presión dentro de la cápsula. Luego la presión de la cápsula y la del exterior nunca llegaron a equipararse, no podían abrir la escotilla. El humo que se generó fue horroroso, además era un humo tóxico 100%. Los técnicos que estaban fuera no podían abrir la escotilla y cuando consiguieron abrir un poco la escotilla tuvieron que apartarse porque el humo no podían con el humo. Y al final lo que pasó pues, fue que 3 astronautas perecieron. La autopsia determinó que habían muerto por inhalación de humo. Tenían quemaduras en el cuerpo, obviamente, pero las quemaduras no les hubieran hecho morir. Eso hizo que NASA replanteara todo su programa, atrasaron todos los vuelos 20 meses y la nueva cápsula vino con materiales diferentes, con todo el sistema eléctrico súper protegido. Gracias a eso los del Apolo 13 consiguieron salir vivos. ¿Más? Sí. A ti te tengo miedo, Don Carlos, quería preguntarle cómo es la vida de un controlador. Pues mira, es como todo. Al principio es extremadamente interesante. Si el vuelo es tripulado es interesante siempre, porque en un vuelo tripulado de alguna manera somos todos una gran familia. Sabes que de que hagas las cosas bien o no las hagas bien puede depender la vida de unos seres que están dando vueltas a la Tierra o camino de la Luna. Pero si el vuelo no es tripulado y es de una nave robótica, pues la cosa tiene menos importancia. Ahí hablamos de dinero. Si el robot se estropea, pues NASA se gasta X miles de millones, pero se acabó. Lo que sí es interesante de la vida del controlador es que los equipos cambian constantemente. Entonces es un aprendizaje constante. Yo cuando llegué aquí, lo que yo sabía cuando llegué aquí no me valió para nada. Tuve que aprender todo lo que había en la estación y luego estar reciclándome constantemente. Entonces, en ese aspecto, yo de verdad, a lo mejor parece una tontería, yo no cambiaría la vida que he vivido, mi vida profesional, no la cambiaría por nada del mundo, ahora mismo. Sí. Sí. ¿Qué aportación entonces tuvo la estación esta en el primer alunizaje? ¿En el primero? En el primero. Aquí no fue Fresnedilla. ¿Cuál fue la...? Vamos a ver, fue Fresnedilla, ¿vale? Todo el proyecto Apolo lo llevó Fresnedillas. Pero es que además, en el Apolo 11, tuvimos el honor de ser la única estación que estaba mirando al módulo lunar cuando el módulo lunar descendía sobre la Luna. Ninguna otra estación estaba viéndolo. O sea que el aterrizaje en la Luna del señor Neil Armstrong a mano, eso lo vio Fresnedillas solamente. Lo que ocurre es que luego a los astronautas les dijeron que tenían que esperar 4 o 5 horas para descansar. Si yo hago 400.000 kilómetros, bajo en un módulo lunar y encima lo llevo a mano y aterrizo, me van a decir a mí que me duerma, ¿cómo me voy a dormir? Yo no puedo dormir, es imposible. O sea, la adrenalina corre por todo mi cuerpo. Pero lo que los americanos querían era que cuando saliera Armstrong a la Luna, fuera la estación americana la que estuviera mirando y no la de Madrid. Sin embargo, yo creo que nos dejaron a nosotros lo más importante, que fue lo del aterrizaje. Y eso lo vio solo Madrid. Sí. He leído que cuando estaba aterrizando el módulo lunar del Apolo 11, que tuvieron problemas con el ordenador y no sé muy bien lo que pasó ahí. ¿Me lo podría explicar? Bueno, es que hay tantas anécdotas, tantas historias, que resulta que yo he venido aquí a hablar del Apolo 13. No tengo ningún inconveniente. Si me encanta que la gente esté interesada y haga preguntas.
Os he dicho cómo eran los ordenadores de aquella época. O sea, estamos hablando de un ordenador que cualquier teléfono móvil de los que estamos en esta sala tiene 100 veces más de capacidad de proceso y 100 veces más de memoria de lo que tenía el ordenador aquel. Entonces, cuando estaban bajando hacia la Luna, pues el ordenador soltó una alarmita, alarma 1201, y un botón rojo que decía abort empezó a hacer flash. Si ese botón lo hubieran apretado, la base del módulo lunar, o sea, el módulo lunar está compuesto por una base y la parte de ascenso. La base se hubiera desprendido, el motor de ascenso se hubiera puesto en marcha y hubieran vuelto a órbita. Pero claro, lo primero es averiguar qué es la alarma 1201. Tú no aprietas el botón de abort nada más que porque sí, y mucho menos cuando estás a 10 kilómetros del suelo, o sea, así que la lista de alarmas, rápido, a ver, alarma 1201, no está. Houston, nos ha salido otra alarma 1201 aquí y hay un botón de abort que está flasheando. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Y entonces alguien de la sala de control, que era un experto en informática, dijo, no preocuparse, seguid para adelante, que lo que ocurre es que el ordenador está recibiendo tanta información que no es capaz de procesarla en tiempo real. Y lo que está es produciendo executive overflows, que es una alarma que te dice no puedo hacer lo que me pides porque estoy ocupado haciendo otra cosa. Entonces los astronautas se quedaron mucho más tranquilos hasta que salió la alarma 1202. Entonces, además de la 1201 tenía la 1202 y el botón de abort que empezó a flashear, pero mucho más deprisa. Vamos a ver qué es la alarma 1202, que es lo lógico en estos casos. Y coges tu libro, miras y dices, la alarma 1202 no está. Houston, es que ahora tenemos la 1202. Bueno, y ahora os explico un momentito para que entendáis esto muy rápidamente. La información que recibe el ordenador va clasificada según prioridad. Hay unos vídeos de prioridad. Prioridad 0 es prioridad absoluta, lo cual significa que ese tipo de información el ordenador la tiene que procesar inmediatamente. Si la prioridad es 1, sigue siendo alta, pero la dejo para después y no pasa nada. Y ya la 2 y la 3, por supuesto, pues si no les hace caso no pasa nada. El problema era que recibía una cantidad de información mayor de la que podía procesar, pero toda era 0. Entonces, claro, el ordenador dijo, ¿cómo queréis que haga a la vez 7 cosas cuando no puedo hacer una? Y se paró. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Me han entrenado durante 6 años para ir a la Luna. Soy el primer hombre que va a pisar la Luna, voy a hacer historia. Y resulta que ya ahora no es que esté a 10 kilómetros, ahora estoy a 1 kilómetro del suelo. ¿Y ahora qué hago? ¿Aborto y me marcho? ¿O me expongo a estrellarme y quedo como un héroe? Pues me expongo a estrellarme y quedo como un héroe. El señor Neil Armstrong se soltó de los amarres, se acercó a la consola, cogió los mandos, lo puso en manual y aterrizar. ¿Y qué ocurrió? Pues que el primer sitio que encontró, dijo, joder, si esto está lleno de piedras. Claro, en aquella época las cámaras que sacaban las fotografías tenían una resolución de 15 metros. O sea que una piedra de 14 metros no se veía en la foto. Entonces en la foto aquello parecía una planicie lisa. Pero cuando llegó el otro allí dijo, ¡no! Y entonces se fue un poquito para adelante, un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda. A todo esto gastando combustible. Hasta que los de Houston dijeron, Apolo. Vamos, no dijeron Apolo, porque ya en el momento en que las dos naves se separan, cada una tiene su nombre. Eagle o Águila, que era la que bajaba. 30 segundos. Y eso significaba, te quedan 30 segundos de combustible, guapo. Así que, tú verás. Neil Armstrong encontró una cosa que le parecía razonable y dijo aquí. Y bajó. ¿Vale? ¿Claro eso? No.
¿Más preguntas hay?